Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, seguimos, ¿verdad?, indagando en la palabra de Dios y intentando cada día acercarnos más a Dios a través de su palabra. Amén. Esta palabra que es viva y eficaz para producir en nosotros todos los cambios que sean necesarios para que podamos justamente acercarnos a Dios. Amén. Ser cada día mejores hijos de Dios. Amén. Mejores personas, mejores seres humanos. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hablaremos en el día de hoy acerca de nuestro testimonio para con Dios y para con los demás, nuestra obediencia a las leyes del Señor, las bendiciones que causa la obediencia, amén, y después, por supuesto, las complicaciones que causan la desobediencia, amén. Bueno, pues vamos a leer un primer texto. Bien, vamos con este primer texto de Primera de Reyes, capítulo 2 y verso 3. Nos dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Que toda la adoración sea para nuestro Señor. Bien, mis amados hermanos y amigos, la finalidad de que nosotros sigamos a Jesús, vayamos a una iglesia, ocupemos una banca, leamos la palabra de Dios, todo eso tiene que tener una finalidad, ¿ok? Tiene que haber un propósito en lo que estamos haciendo, amén. Nosotros, en algún momento de nuestra vida, tenemos que plantearnos el por qué nosotros estamos siguiendo a Jesús, por qué nosotros queremos acercarnos a Dios, por qué nosotros acudimos a la iglesia cada vez que hay una reunión. Amén. Bien. Cierto es que algunas personas puedan seguir en la iglesia pues por puro costumbrismo. Un día los invitaron y aquel ambiente les gustó. Evidentemente en la iglesia se está bien. En la iglesia se siente bien rico, se siente bien hermoso cuando uno está en la iglesia, siente paz, siente gozo, siente alegría. Mucha gente viene, ¿ok? Pero algunos no vienen con el interés que nosotros venimos, ¿ok? La iglesia, por desgracia, en algunos entornos cristianos se ha convertido más en un centro social, en un club de buenos amigos, pero se han perdido las perspectivas primigenias, ese porqué. Tiene que haber un porqué. Y ese porqué, pues se ha perdido. Decimos que tenemos que tener un proyecto, por qué estamos haciendo estas cosas, por qué nosotros obedecemos a Dios, obedecemos a la palabra. Nosotros tenemos un porqué, un con qué. ¿Ok? Hay un propósito en todo esto para los verdaderos creyentes. Amén. Pero hay personas que pues los han invitado
y llevan un tiempo acudiendo a la iglesia, van a las reuniones frecuentemente y se encuentran bien. Les resulta agradable la compañía de los hermanos. Cuando tienen algún problema se puedan desahogar con los pastores. ¿Ok? Sin embargo, su vivir espiritual con Dios, pues, dejaría mucho que desear. ¿Ah? Y por eso nos encontramos en las iglesias con un número de personas que, pues, no crecen espiritualmente porque no tienen el mismo anhelo ni la misma incentivación, no existe ese incentivo que tenemos nosotros. El verdadero creyente tiene que tener ese incentivo y es el de agradar a Dios, el de querer cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, dicho esto, mis amados hermanos, pues pasamos a ver un poquito más de cerca este versículo, ¿ok? Los preceptos de Jehová, preceptos, mandamientos, estatutos, son palabras que son sinónimas, ¿ok? Pero que vienen a ser una misma cosa. Son ordenanzas, leyes que Dios establece y que deben de ser obedecidas, que nosotros no podemos saltarlas porque sí, porque nos parece bueno y ya está. Por ejemplo, miren, hay una serie de leyes naturales, por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted tira una cosa, la deja de sujetar y se cae al suelo. ¿Ok? Es la ley de la gravedad y nadie puede saltarse esa ley. Sin embargo, la gente piensa que la ley de Dios se la puede saltar a la ligera, ¿verdad? Y pues no plantearse en absoluto las consecuencias que después tiene sobre nuestras vidas. Y no estoy hablando, ¿verdad?, como tratando de atemorizar a las personas que me oyen, como diciéndole ten cuidado porque Dios está vigilando como un policía y como te descuides y haces algo mal, viene ahí como un juez y te va a... ¡Buah! No estoy hablando de esa manera. No estoy hablando de esa manera porque Dios no actúa de esa manera. Mi experiencia me dice de que comenzamos a sufrir el pago de nuestros desórdenes aquí mismo en la tierra. Aquí mismo, las malas decisiones que uno toma ya las comienza a sufrir aquí en la tierra. Cuando uno no se acerca a Dios, pero no demasiado. Obedece a la palabra de Dios, pero no todos los puntos. Le interesa el Evangelio, pero no todo el Evangelio. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Pues no pretendamos después querer tener todas las bendiciones que son de parte de Dios si no nos interesa el pleno Evangelio. Amén. Y resalto esa expresión, pleno Evangelio. Amén. La palabra de Dios, pues, en el día de hoy quiere traer una exhortación a nuestras vidas, un mensaje de alerta para nuestros corazones, para que pensemos bien qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Cuando nosotros hemos sido más pequeños, más jóvenes, pues papá, mamá, los tíos, los amigos, ¿verdad? Pues nos preguntaban, oye, ¿qué vas a hacer de mayor? ¿Qué vas a hacer de mayor? Ok. Y la pregunta es simple y es sencilla, es ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? O sea, ¿te vas a conformar con calentar un banco en la iglesia? ¿Te vas a conformar con vivir una vida mediocre? ¿Te vas a conformar solo con parte del Evangelio? ¿Te interesa parte del Evangelio? Tú dices, sí, bueno, me gusta esto, me gusta venir, pero piensa en el futuro. ¿Qué es realmente lo que quieres? Quiero que veas también en el presente cómo te va
¿ok? Y cómo va tu entorno, tu familia, tus hijos, tu entorno. ¿Cómo va tu entorno? Porque cuando nosotros vivimos el pleno evangelio y recibimos las bendiciones de Dios sobre nosotros, esas bendiciones llegan hasta los demás miembros de nuestra familia. ¿Ah? Así es una promesa de parte de Dios. Nosotros somos bendecidos, pero también toda nuestra familia es bendecida. ¿Ah? Porque a través de nosotros ellos van a ser bendecidos. Ellos van a tener ese conocimiento de la palabra de Dios, van a tener ese acercamiento a Dios a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, de cómo vivimos el Evangelio. Amén. Entonces, en el tema de hoy se trata de haceros la pregunta, investigar un poquito qué nos interesa, cómo te interesa, ¿ok? La palabra de Dios, fíjense cómo nos dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Si es tu Dios, guarda los mandamientos. Si es tu Dios, ¿eh? Ahí está la pregunta. Si es tu Dios, entonces guarda los mandamientos. Andando en sus caminos. La vida cristiana se hace andando, se hace caminando, se hace día a día. Es una vida que se construye poco a poco, día a día, momento a momento, prueba tras prueba. El creyente va continuamente avanzando en los caminos del Señor. ¿Ah? Cuando a una persona solamente le interesa algo del Evangelio, no anda, no camina, no progresa. Y aquí la palabra de Dios nos dice andando en sus caminos. El camino es para andarlo. La palabra de Dios es para vivirla. Amén. Y observando sus estatutos y sus mandamientos. Aquí nos dice la palabra observar. La palabra observar tiene dos connotaciones importantes. La primera es literal, en el sentido de mirar. La segunda es literaria, es decir, figurativa. Quiere decir de que tenemos que ir cumpliendo. ¿Ok? Pero la primera es interesante, la primera connotación, que es literal, es la de mirar. ¿Ok? Mirar sus estatutos y sus mandamientos. Mirarlos. ¿Ok? Quiere decir de que cada día uno tiene que tener delante la palabra de Dios. Y tiene que leer en la palabra de Dios. Tiene que mirar. Tiene que plonger, se dice en español, bucear. ¿Ah? Sumergirse. Tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Amén. Eso es observando. Amén. Una persona que observa la palabra de Dios, que mira la palabra de Dios, es una persona que tiene la palabra de Dios muy cercana a él. Es decir, que cada día sabe coger su Biblia, ¿ok? Y mirar dentro para poder sumergirse en la palabra, sumergirse en un versículo de la palabra y alimentarse a través de ese versículo de la palabra de Dios. En la segunda connotación, que es una connotación figurativa, literaria, que significa de cumplir los mandamientos, los estatutos del Señor. Amén. Si uno se aprende de manera intelectual la Biblia, pero no la pone en práctica, pues algo falla. Ajá. Listo. Bien, nos habla de los decretos y sus testimonios. La parte final que habla aquí, los testimonios, es una parte del versículo que es importante, porque el Señor nos da todas las pruebas necesarias para que nosotros creamos en Él. Siempre he dicho que un creyente no es una persona con la cabeza cortada,
que no se sirve de su inteligencia para ver qué dice la palabra de Dios, para interrogar la palabra de Dios, para ver dónde están las cosas en la palabra de Dios. Uno tiene que servirse de sus meninges, de su cerebro, de sus neuronas también, ¿ok? Por supuesto, y el Espíritu Santo nos va a guiar en esa investigación que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Amén. La fe, como digo, cuando uno tiene fe, no quiere decir de que creas de manera ciega, es decir, no, esto es así, porque no se discute y ya está. No, 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 no. ¿Ah? Un creyente, una persona que tiene fe, no es una persona que está decapitada, que le falta la cabeza. ¿Ah? Justamente la palabra de Dios nos da testimonios suficientes, Dios nos da todos los testimonios necesarios para que podamos creer en Él. Amén. Gloria al Señor. Y todos esos testimonios los vamos a hallar en la palabra de Dios. Amén. También nos dice Jesús, por ejemplo, cuando habla del Paraclito, del Espíritu Santo, ¿ok? Que el Espíritu Santo, dice, os voy a enviar el Consolador, os voy a enviar el otro Paraclito, que es el Espíritu Santo, dice, el cual os conducirá a toda verdad. Él dará testimonio. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Cuando uno está habitado por el Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo que habita en ti, te da testimonio mismo. ¿Okay? Pero las mismas escrituras son un testimonio vivo de ciencia, donde uno puede ver justamente que tiene que creer, no es una fe ciega, se trata de una fe con reflexión. Amén. Bien, las consecuencias de esta obediencia a la palabra de Dios nos dice, de manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿ok? El hombre de Dios, dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. O sea que hay una bendición que sigue, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un acercamiento a Dios para guardar su palabra. Amén. Y es de que vamos a tener una prosperidad. La prosperidad aquí implica, y está dicha, en el buen sentido de la palabra. Amén. Sí que hay una doctrina, una falsa doctrina que circula por ahí sobre la prosperidad, ¿no? De que todos los creyentes pues tienen que ser prósperos y bueno, no hay pobres, solo tiene que haber ricos. Eso es falso completamente. No creen en esas tonterías y en esas bobadas. La prosperidad no es otra que una prosperidad espiritual, una prosperidad de recursos espirituales. Por ende, Dios, claro, por supuesto, que puede también tener cuidado de tu vida. La palabra de Dios nos dice, si Dios cuida de los lirios del campo, que se visten, fíjese con qué gloria se visten los lirios del campo, y da también de comer a los pájaros que viven fuera, en el campo, en la naturaleza. ¿Cómo no te va a dar de comer a ti? ¿Cómo no va a cuidar Dios de ti? Claro que Dios te va a cuidar, y Dios te dará todo lo necesario, por supuesto. Listo. Pero la palabra de Dios no nos habla de una prosperidad material. No tenemos que aferrarnos a esas cosas. Prosperar siempre en las cosas del Señor. Es lo más importante. Amén. El legado más importante que vamos a dejar en esta tierra es un legado espiritual. Es la mejor herencia que vamos a dejar para las generaciones futuras. Amén. Bien, vamos a leer algunos otros textos. Bien, el siguiente texto es de Deuteronomio, capítulo 5, verso 33, y nos dice, andad todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Amén. Bueno, nuevamente nos dice que debemos andar, debemos caminar. Y esto es un poco literal, en el sentido de que uno debe de poner en práctica diariamente la palabra de Dios y debe moverse en la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿qué ocurre? Nos dice, para que viváis y os vaya bien. Amén. Aquí el vivir, este sentido que aplica a la palabra, el término vivir, no simplemente es en el sentido de años de vida, sino
en la calidad de esos años que nosotros vivimos. Amén. Quiere decir de que la palabra de Dios, cuando es cumplida, se hace promesa en nosotros, y la vida que nosotros vivimos, sea muy larga o no sea tan larga, va a ser una vida completamente plena. Quiere decir de que va a haber una calidad de vida extraordinaria. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber paz, gozo, alegría, bienestar, sosiego, y ya no sé cuántos adjetivos más podríamos poner. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en algunas ocasiones hay personas que pues o me llaman por teléfono o me escriben al email de la iglesia, ¿ok? O a veces vienen algunas personas pues me piden cita para vernos en casa, ¿ok? Y después de los años que uno lleva de carrera en el Señor, sirviendo al Señor, pues llega a ciertas conclusiones, ¿ok? Y es de que la vida, la calidad de vida del creyente, pues depende también de cómo uno vive la palabra de Dios, cómo vive su evangelio, cómo lo vives tú, ¿ok? ¿Cómo lo vives? Una de las cosas que nos aprende la palabra de Dios, y esto es algo que lo estoy repitiendo bastante en las últimas consejerías con los hermanos, con bastante gente, ¿ok? A los hermanos les falta paciencia, porque queremos las cosas así, ¿ok? Queremos las cosas así. Queremos que las cosas, los problemas y las situaciones difíciles se resuelvan pronto porque no queremos vivir en esas situaciones, ¿ok? Pero es que tampoco tienes por qué vivirlas, esas situaciones, ¿ok? Si las vives es porque quieres participar de eso. Y uno tiene que abstraerse a veces de esos problemas, ¿ok? Y de esas situaciones. Y de las personas que crean esas situaciones. Uno tiene que abstraerse, ¿ok? Tienes que vivir plenamente con Cristo, tienes que vivir plenamente el Evangelio, amén, para vivir en paz y en sosiego y calmadamente, amén. Y esperar en Dios a que Él cumpla sus promesas en ti, amén. Gloria al Señor. Bien, nosotros entonces, como nos dice aquí en Deuteronomio 5:33, cuando andamos en la palabra de Dios, dice para que viváis y os vaya bien. Y nuevamente digo que aquí el término vivir nos indica esa connotación de vida de calidad, ¿ok? No en sí de vivir mucho tiempo, que también es una bendición de parte de Dios, ¿ok? Y promesa. Hay varios versículos, sobre todo en los proverbios, que cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, a Dios y también a los papás, ¿ok? Dios añade días a nuestros días. También es una promesa. Pero lo más esencial para retener de estos versículos y de estas lecciones es de que Dios quiere darnos una calidad de vida. Amén. Y eso se logra cuando uno decide vivir el Evangelio. Amén. Ponerlo en práctica. Listo. O vives el Evangelio o no lo vives. O lo pones en práctica o no lo pones en práctica. Amén. Es así. Bien. Vamos a leer otro texto más. Bien, el siguiente texto está en Josué capítulo 1, verso 8. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Qué bonita, qué linda es la palabra de Dios. Qué hermosas promesas tenemos siempre en la palabra. Amén. Pues que esta palabra de verdad yo deseo que con todo mi corazón, con todo mi corazón deseo que se haga una verdad en su vida también. Amén.
Bueno, vamos entonces a algunas meditaciones también sobre este versículo. Nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Una expresión muy hermosa en hebreo, ¿ok? Que el significado que tiene para nosotros, ¿ok? Que es muy lindo, ¿ok? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y tiene diferentes connotaciones. Vamos a explicarlas. Una connotación que tiene este versículo es de que debemos estar comiendo la palabra de Dios todos los días. Nunca se apartará de tu boca. Es decir, que ha de ser el alimento nuestro de cada día. Amén. Ha de ser ese pan que ha descendido del cielo. Amén. Nunca se ha de apartar de nuestra boca este libro de la ley. Amén. Hay un peligro de cuando nosotros comemos pan extraño, pan que no viene del cielo, pan que viene de los hombres, que viene de consejos, reflexiones humanas, mandamientos humanos, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos garantiza que cuando nosotros nos alimentamos con el pan que viene del cielo, ¿ok?, ocurren cosas maravillosas. Amén. Y es que en nosotros va a habitar el gozo, la alegría, amén, y las cosas en adelante nos salen bien, porque estamos bien alimentados. Amén. Gloria al Señor. Es la primera connotación de la cual nos habla este texto en la lengua en hebreo. Hay más connotaciones. Otra connotación es de que también se refiere al testimonio que nosotros debemos de dar diariamente de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Aquí es en el sentido opuesto al primero. Antes era comer, ahora no es comer, ahora es sacar afuera. ¿Eh? El primero es hacia adentro y este es hacia afuera. Es decir, lo que tú estás viviendo y sintiendo en tu vida, cada vivencia que estás haciendo, tienes que ser testigo fiel de esa vivencia. Amén. Y como testigo tienes que dar testimonio a los demás de todo aquello que Dios está haciendo de ti y en ti. Amén. Esa es la siguiente connotación. Nosotros debemos de convertirnos en testigos de la ley del Señor. Debemos de convertirnos en testigos de su palabra, de todas y cada una de las bendiciones de las cuales somos beneficiarios, amén, para que los demás también puedan beneficiarse, amén. Nosotros tenemos que ser allí un poquito osados, perder un poco el temor y pedir al Señor, pedir al Espíritu Santo para que mande fortaleza, inteligencia, sabiduría a nuestras vidas, cómo y cuándo tenemos que hablar de nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay algunas connotaciones más acerca de este texto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí se refiere, justo con la palabra meditación, en la connotación de la reflexión. De la reflexión, de la repetición. ¿Ok? Cuando nosotros estamos delante de la palabra de Dios, ¿ok?, tenemos que estar repitiendo, es en un sentido literal que lo dice, ¿ok? En esta connotación es en un sentido literal, de que no sea parte de nosotros, es de que tenemos que estar continuamente repitiendo y repitiéndonos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de meditar en ella. Amén. Meditar, uno habla pero para sí. ¿Okay? Ya no es que estés testificando a otro, sino que es en el silencio, pero sigues repitiendo. Es decir, estás meditando en el interior la palabra de Dios. Amén. Hay algunas connotaciones más, pero vamos a pasar. Y dice aquí el por qué tenemos que hacer todas estas cosas, esta meditación, este testimonio, ¿ok?
dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, para que guardes, para que guardes. Aquí hay una connotación preciosa y hermosa, y es la siguiente, que nosotros debemos de tener lugar donde guardar. Amén. Nosotros tenemos que tener un lugar privilegiado en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde poder guardar la palabra de Dios. El problema es cuando nuestros corazones y nuestras vidas están saturados de cosas extrañas, de cosas vanas, de cosas que no nos alimentan espiritualmente. Y ya no queda espacio, no dejamos lugar para la palabra de Dios, no dejamos lugar, no dejamos sitio para que los buenos consejos de Dios puedan habitarnos. Para que guardes. ¿Cómo voy a guardar la palabra de Dios si en el trono de mi corazón ya no hay lugar para Él? Tengo tantas cosas en mi vida, cosas completamente vanas que no, ahí están, como en un trastero ocupando lugar. ¿Ok? ¿Y qué nos aconseja la palabra de Dios en el día de hoy? Tenemos que hacer una limpieza general en nuestro corazón. Amén. Tenemos que coger la escoba, el trapo del polvo y vamos a entrar en esa habitación que está llena de trastos y de porquerías, y hay que hacer lugar y sitio para la palabra de Dios. Tenemos que hacer orden en nuestras vidas. Amén. Una de las cosas que recuerdo siempre a los creyentes es de que la palabra de Dios no se puede vivir si uno no lo hace en orden. Si pretendes seguir en desorden, tener un cuarto lleno de desorden, no vas a vivir nunca la palabra de Dios. Es imposible, porque a Dios no le gusta el desorden. Así que hoy Dios nos pide que entremos en esa habitación, en ese lugar, donde está todo lleno de trastos y de cosas inservibles, y tenemos que coger y hacer una limpieza a fondo. Amén. Para que haya sitio, para que haya lugar, para que podamos guardar la palabra de Dios en lo más precioso de nuestro corazón. Amén. Y después nos dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Quiere decirte que la regla de fe del creyente es la Biblia. El modus operandi del creyente es con la Biblia. La guía del creyente es la Biblia. Amén. Mire, cuando se rompe un aparato electrónico, no sé, televisor, lavavajilla, lo que ustedes quieran, ¿ok? Hay lo que se llama el prospecto. El prospecto. En ese prospecto vamos a encontrar detalladamente cómo es ese aparato, cómo funciona, cómo hay que usarlo y cómo no hay que usarlo, todas esas cosas. ¿Ok? Bueno, para nosotros la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es el modus operandi para el creyente. Es la regla de fe del creyente, es la manera de vivir del cristiano. Amén. El creyente vive conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no se puede salir de ahí. Lo que dice la Biblia está escrito. ¿Ok? Está escrito y no lo podemos saltar y decir, bueno, la Biblia dice esto, pero a mí me parece que voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? ¿No es cierto? Ok. Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces, y es lastimoso cuando hay personas que vienen a vernos a pedir consejería y nos dicen, todo me va mal, todo está torcido, todo me sale atravesado. Pero tenemos ahí una promesa en la palabra de Dios de que todo nos va a salir bien. Pero todo te sale bien cuando tú quieres vivir el Evangelio. Amén. Bueno,
Ok, vamos a leer entonces otro texto más ya para terminar. Amén. Bien. Y ya el último texto que vamos a meditar, que se encuentra en Malaquías 2. Amén. Como he dicho al principio, vamos a dar unas exhortaciones, ok, por supuesto, y también estas advertencias de parte de Dios, ok. Hay bendiciones, ok, y también algo que aquí llama maldiciones. No en el sentido de, cuidado, por favor, no malinterpreten la palabra de Dios ni me malinterpreten a mí, ok. Como he dicho, Dios no es un policía que va a ir detrás de ti, ten cuidado, como hagas esto te voy a dar un palo grande. No, Dios no actúa de esa manera. Las personas que te prediquen así están muy equivocadas, ¿vale? Dios no actúa de esa manera, pero Dios te dice las cosas con un lenguaje que puedas entender, que sea claro, ¿ok? Aunque resulte a veces un poco fuerte, pero si te expresas con claridad te entenderán mejor, ¿no es cierto? Dios se expresa siempre con mucha claridad. Amén. Bien, Malaquías 2, verso 2, y nos dice, si no oyereis, hay quien se tapona los oídos porque no quiere oír. Y si no decidís de corazón, ahí está la clave. Amén. Tienes que decidir de corazón cómo quieres vivir. Amén. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. La maldición, aunque suene muy fuerte esta palabra, es ni más ni menos que lo contrario de la bendición. Es decir, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay cosas bonitas que nos llegan, ¿ok? Pero cuando uno, pues, decide vivir a su manera, decide vivir al lado del Evangelio, claro que uno puede ir a la iglesia y seguir viviendo al lado del Evangelio, ¿ok? Porque no sabe esperar las cosas de Dios, ¿ok? Quiere resolver las cosas a su manera. Y no vives el Evangelio. Vives tu Evangelio, pero no el Evangelio. Amén. Y claro, lo que viene detrás, las consecuencias de vivir de esa manera desordenada, pues es no la bendición. Vas a tener una serie de causas que ya se manifestarán en tu vida, ¿ok? Y en tu entorno. Amén. ¿Ok? Dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque os habéis decidido de corazón. Porque no os habéis decidido de corazón. Porque no os habéis decidido de corazón. Mi amado hermano, hermana y amigo, lo importante cuando escuchas la palabra de Dios es tomar una decisión, pero una decisión firme, es decir, una decisión de corazón, genuina. Amén, genuina. Si es el caso, si en el día de hoy quieres cambiar de forma de vivir el Evangelio, no vivas tu Evangelio, vive el Evangelio. Amén. Pues si es de esa manera, si esta palabra ha tocado tu corazón, me sentiré alegre, feliz y muy, muy, muy contento. Amén. De saber de que la palabra de Dios ha hecho mella en tu vida. Amén. De que puedas decidirte de una vez por todas a vivir el Evangelio y no tu Evangelio. Amén. La palabra de Dios, como hemos visto, nos anima cada día. La palabra de Dios nos advierte. Amén. Dios es un caballero. Dios no es un policía que va persiguiendo a la gente y castigando así. No, Dios no actúa de esa manera. ¿Vale? Dios no actúa de esa manera. Claro que hay un castigo, ¿ok? Claro que hay un castigo para aquellos que desean vivir fuera de Dios. Amén. Claro que sí. Pero Dios no se alegra en el castigo. Amén. Si alguien te predica de esa manera, pues está muy equivocado. Dios se toma el tiempo con todos nosotros. Dios es un Dios paciente sobre todo, y que usa de misericordia y de bondad para con todos nosotros, mostrándonos cada día en su misma palabra cómo debe de ser nuestra conducta. Amén. Bien, hasta aquí mis hermanos entonces
esta reflexión, este consejo que quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya sido verdaderamente beneficioso como lo ha sido para mí mismo. Amén. Pues Dios me los bendiga mucho. Seguimos orando los unos por los otros y nos vemos en un próximo video. Amén.